Muy bien. Vamos, entonces lo que yo tengo para presentarles es sobre lo que hay de mejoramientos de campo natural y secuestro de carbono. Quiero decir también que este taller está apoyado por la Sociedad Uruguaya de Ciencias del Suelo. Esta presentación la armamos, digamos, con datos que son también de Amabelia del Pino, en un proyecto también que participa Felipe Lezama y también Gervasio Piñero. Entonces, en realidad, cualquiera de nosotros podría haber presentado este tema, y en la discusión también puede participar cualquiera de ellos, y si durante la presentación quieren decir algo, bienvenido. Entonces, lo primero, agradecerle a Gervasio por la presentación anterior, que me facilitaste enormemente esta charla, que va a ir más concretamente a los resultados que se tienen hasta el momento. Quizá un aspecto a destacar es que todo lo que era sistemas pastoriles, más de campo natural o manejo sobre campo natural o mejoramientos de campo, desde el punto de vista de lo que era el carbono, no eran tan estudiados hasta estos últimos años, que está todo el tema de secuestro de carbono. Y lo que se trabajaba más de sistemas, digamos, de pasturas, era más como sistemas de referencia cuando se contrastaban con otros manejos, como presentó Hernández, comparando lo forestal con la pastura, o muchas veces cultivos contra pasturas para ver cuánto había bajado. Pero no hay tanta información en Uruguay de los manejos que se hacen, como los manejos que se hacen sobre el campo natural, o por ejemplo, inclusión de especies y fertilizaciones, cómo afectaba eso el secuestro de carbono o la dinámica del carbono orgánico. Entonces, uno de los trabajos, digamos, iniciales que se hicieron fue, desde el punto de vista de carbono, fue en un experimento que está en INEA 33, que es un experimento de largo plazo, instalado en el año 96, donde lo que se compara son justamente campo natural respecto a mejoramientos de campo con trébol blanco y lotus, que eran refertilizados anualmente, en un caso con 30 unidades de fósforo y en otro caso con 60 unidades de fósforo. Entonces ustedes van a ver ahí que es cómo se va a abreviar ahora los resultados que hay de eso. Eso es un trabajo que se hizo con Hernández, Terra y Ayala, que justamente era el que estaba responsable de ese experimento. Y las texturas de ese suelo, el horizonte A de ese suelo, son texturas francas con un 50% de arena aproximadamente, y tienen 2 a 3% de pendiente. A mí me gusta recalcar esos datos del suelo porque a veces después uno considera que se va a dar lo mismo en todos los tipos de suelo, y eso no pasa. ¿Cuáles fueron los resultados? Este muestreo se hizo 10 años después, ¿sí?, de instalado ese experimento. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Si ustedes ven acá, esto es el carbono orgánico total, pero está expresado en concentración porque no se tienen datos de densidad aparente como para haber hecho los stocks de carbono, pero el pastoreo ahí también, la mayor parte del tiempo, no se hizo de una forma muy controlada. Entonces, si vemos con el carbono orgánico total del suelo bajo campo natural y mejoramientos de campo de 0 a 15 centímetros, lo que nosotros podemos ver acá es que no hubo un cambio. Acá están los contrastes ortogonales que se hicieron, campo natural versus mejoramiento, y después contrastando las dos cantidades de fertilizante. De 0 a 15 centímetros, entonces no hubo un cambio en concentración de carbono. No habría cambios de stock, en principio, ¿no?, si la densidad aparente no variara. Después habría que ver en los stocks en realidad si cambian algo, pero en concentración no. Pero ¿qué pasa con los tipos de esa materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, ustedes saben que actualmente se separa, se hace un fraccionamiento físico y se separa lo que es la materia orgánica particulada de la materia orgánica asociada a la fracción mineral. La materia orgánica particulada es lo más parecido a los restos frescos, de un tamaño mayor, más lábil. Y la materia orgánica asociada a la fracción mineral es una materia orgánica de un tamaño muy pequeñito, asociada al tamaño de la arcilla y del limo, que
que ya está, ha sufrido mayores procesos de transformaciones y se encuentra generalmente más retenida en el suelo. Entonces, lo que podemos ver que si bien no hubo cambios en las concentraciones totales de carbono, lo que sí se observó fueron cambios en esos tipos de materia orgánica. Entonces, de 0 a 15 centímetros, lo que vimos es que los mejoramientos de campo aumentaron la cantidad de materia orgánica particulada en relación al campo natural y, por otro lado, disminuyeron su contenido de materia orgánica asociada a la fracción mineral en relación al campo natural. ¿Qué implica? Y otra cosa es que no hay diferencias significativas entre los mejoramientos de campo, ¿tá? Entre las dosis de fertilización. ¿Qué implicancias tiene eso? En definitiva, lo que está pasando es que los mejoramientos de campo en este experimento se está volviendo un poco más lábil de lo que es en el campo natural. Si eso después, ese suelo, se cambia el manejo, es probable que esa materia orgánica particulada, al tener más, se pierda más, ¿sí? Eso en los 15 centímetros. ¿Qué pasa ahora por estrato de profundidad? Por estrato de profundidad, el carbono orgánico total de 0 a 5 y 5 a 15 centímetros, lo que vimos es que los mejoramientos de campo tuvieron un aumento de carbono, pero que disminuyó en profundidad el carbono. Y si ahora vemos qué pasó con las fracciones de la materia orgánica en cada una de esas profundidades, digamos que en ambas profundidades, digamos, es reflejo de lo que pasó con el carbono orgánico total. En ambas profundidades aumenta lo que es la materia orgánica particulada, ¿sí?, en esos dos tamaños de fracción, y disminuyó la materia orgánica asociada a la fracción mineral, ¿tá? Y eso explica en definitiva los cambios, digamos, se compensan y después no hay cambios en carbono orgánico total. Por lo tanto, el tema acá es que no hay cambios en carbono orgánico total, pero sí hay cambios en la composición de la materia orgánica y hay cambios también en la redistribución del carbono en profundidad. Un tema que había con este experimento y es que no se midieron, digamos, no hay información con el correr del tiempo de cómo fue la evolución de la producción de materia seca de esos mejoramientos y del campo natural, y cuál era la contribución de las leguminosas. Entonces ahí también quedamos medio faltos a veces de información para poder evaluar estos cambios. Lo único que hay, más o menos, ¿no? Estos a los 10 años, pero si ustedes ven acá, lo único que tenemos es esta información de los primeros 3 años, 3 a 4 años, donde lo que veíamos que la materia seca total de los mejoramientos había aumentado, ¿sí? Esto es el total en relación al campo natural, y que después, por ejemplo, había una buena contribución del trébol blanco en el caso de los mejoramientos, ¿tá? Entonces había, sí, en ese momento un aporte importante de leguminosas. Ahora, ¿en qué momento, en esos 10 años, eso decae o qué fue lo que fue pasando? No lo sabemos. Lo otro que tenemos es esta otra información de Jaurena y colaboradores que de marzo del 2008 a marzo del 2010 ellos estimaron producción primaria neta aérea de las dos estaciones, y ellos lo que observan que los mejoramientos tuvieron siempre mayor producción que el campo natural, fundamentalmente en los periodos de mayor crecimiento, y en promedio el mejoramiento tuvo un 60% de producción que campo natural. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con ese mejoramiento? Porque uno piensa en mejoramientos y piensa en gramíneas con leguminosas, ¿tá? Pero lo que pasó acá es que acá está el porcentaje de cobertura, ¿no? En campo natural las leguminosas eran un 0,25% de la biomasa, de la cobertura del suelo, y en los mejoramientos un 2,5%. En cambio, el regras y la gramilla en los mejoramientos eran un 68% de la cobertura del suelo. O sea, ese mejoramiento de campo se había engramillado, ¿tá? Y ese 68%, más o menos 50% era gramilla, o sea, del oleum y la... ¿tá?
Aún así, igual producía más los mejoramientos, pero es un mejoramiento ya degradado. Eso por un lado. Luego hay un proyecto CSIC del AR que fue del 2013 a 2015, donde los coordinadores fueron Felipe Lezama y Amabelia del Pino. Ellos trabajaron con muchos pares a nivel de productores y también incluyendo algunos experimentos de estaciones experimentales. Acá está la evaluación. El proyecto se llama Evaluación de los efectos a largo plazo de los mejoramientos extensivos sobre suelos y la composición florística del campo natural. Esto es bueno porque se trabaja en conjunto de la parte de suelos con la parte también de la parte de vegetación. Entonces creo que después ayudan a entender muchas veces todos los ciclos y todos los componentes que estaba hablando Gervasio recién y poder después ir relacionando la información y sacar mejores conclusiones. En este proyecto, uno de los sitios que se evaluó fue un experimento de largo plazo que está en Salto, que también es mellizo de ese que estaba en Línea 33. Y este experimento, en el momento que ahora se midió el carbono orgánico del suelo, en el 2013, hacía ya 14 años que se habían discontinuado las fertilizaciones y ya se manejaba como un solo potrero. Entonces ahí se hizo toda también la parte de composición de especies y también análisis de suelo de los diferentes tratamientos. Entonces acá tenemos la distribución en profundidad del contenido de carbono orgánico, ¿sí? En verde oscuro para los primeros 0,5 centímetros, ¿no? Campo natural, fertilizaciones con 30 y fertilizaciones fosfatadas con 60. Y 0 a 5, 0 a 5 la verde oscura, 5 a 10 la intermedia y 10 a 15 la de abajo. Y de vuelta, no hubo un efecto del mejoramiento sobre el contenido de carbono orgánico. Entonces, a pesar de lo que decía Gervasio, que con la entrada de nitrógeno se esperaba quizá a priori que aumentaran los niveles de carbono, en estos dos sitios particulares eso no está ocurriendo. En ese sitio también se evaluaron los cambios en fósforo orgánico y ahí lo que tenemos en el cuadro es el índice de retención de fósforo para cada tratamiento, el fósforo orgánico y la relación carbono-fósforo. Y el dato que cabe destacar acá es que en el mejoramiento que tiene mayor tasa de fertilización hubo un enriquecimiento del fósforo orgánico de la materia orgánica del suelo. Es decir, por más que no cambian los contenidos de materia orgánica del suelo, la materia orgánica que está bajo el suelo de pastura, de mejoramientos y bajo el suelo de campo natural, no es la misma materia orgánica, ¿no? En un caso puede ser que sea más lábil y a su vez que tenga mayores contenidos de fósforo. En ese mismo proyecto, que es un CSIC del AR, que yo les decía, se trabajaron en todos estos pares, ¿no? Pares de campo natural y mejoramiento con Lotus subiflorus, Lotus rincón. Acá eran sobre la región de cristalino y también sobre toda una región de basalto. Hay 31 pares en total, ¿no? 16 en cristalino, 15 en basalto y son 16 productores que participan digamos que cedieron sus predios para que se fuera a muestrear. 2/3 de los mejoramientos de campo tienen edades entre 8 a 19 años. Justamente la idea es que fueran ya mejoramientos de campo ya establecidos y no que fueran recientemente instalados. Entonces, algunos resultados. En este proyecto no se había hecho fraccionamiento de la materia orgánica, solamente se trabajó con los porcentajes o concentraciones de carbono orgánico total. Pero lo que se puede observar es que cuando nosotros es el trabajo de Lezama y Amabelia del Pino, por lo tanto no sé por qué digo nosotros, pero ellos cuando analizaron los datos de carbono, ellos cuando analizaron los niveles de carbono, de vuelta observaron la misma tendencia que veníamos observando, hicieron los promedios de todos los pares y lo que ven es que de 0 a 5, acá comparando, no hubo diferencias y tampoco en las otras profundidades. Entonces, de vuelta, por lo menos en términos promedios, no se encuentran diferencias en carbono orgánico. Lo mismo pasó con los pares del cristalino. Bueno, pero después de este proyecto, bueno, acá no hubo efectos claros de los mejoramientos, ni en la cantidad ni en la distribución del carbono orgánico del suelo. Luego de este proyecto,
Gervasio Piñeiro y Felipe Lezama presentaron este otro, que es la evaluación de la sustentabilidad de las siembras en cobertura de leguminosas y la fertilización fosforada de campo natural, efectos de largo plazo sobre los ciclos biogeoquímicos y la productividad primaria. Y en este proyecto es una continuación de ese anterior que estaba Amabelia con Felipe, y ahí esos son los resultados de una tesis que dirigió Piñeiro de Bondaruc. Acá lo que se muestra son los pares de campo natural versus mejoramientos. Se trabajaron con esos pares de la región del cristalino, solamente los pares de la región del cristalino, ¿sí? Y acá tenemos el carbono del suelo y las fracciones, separado por fracciones físicas, ¿no? Justamente lo que se profundizó también acá era de agarrar eso que ya se sabía, que no había diferencias en carbono, y hacer las fracciones físicas a ver qué estaba pasando. Entonces acá tenemos lo que es la materia orgánica particulada y la materia orgánica asociada a la fracción mineral. ¿Qué es lo que observamos acá? Que en los primeros 5 centímetros el contenido de carbono de la materia orgánica particulada de los mejoramientos fueron un poco mayores a los del campo natural, y después no hubo diferencias en profundidad. ¿Qué pasa con la materia orgánica asociada a la fracción mineral? No hubieron diferencias, sin embargo, acá vemos en profundidad que ustedes ven que acá los mejoramientos de campo, si bien no es una diferencia significativa, estuvo un poco por debajo de los mejoramientos de campo, que eso también capaz es un poco coincidente con lo que se mostraba en el primer experimento de INAH 33. Cuando vemos los totales, a los 30 centímetros del perfil, no se encuentran diferencias ni en la materia orgánica particulada entre lo que es campo natural y los mejoramientos de campo, ni en la materia orgánica asociada a la fracción mineral. Lo mismo, solamente les muestro, lo mismo pasó con el nitrógeno, tanto por profundidad como en el total de 0 a 30 centímetros. Estos son los promedios, pero sin embargo, lo que se puede ver es, cambios en carbono y nitrógeno de las fracciones orgánicas para los diferentes pares evaluados. Si nosotros individualizamos los pares y los sacamos del promedio, lo que podemos ver es que acá tenemos ciertos pares evaluados de forma individual que tanto aumentaron el carbono como el nitrógeno en la materia orgánica particulada. En relación, acá lo que está expresado es el cambio en nitrógeno y el cambio en carbono. Mejoramiento de campo menos campo natural. Entonces, en esta parte lo que vemos son los pares que aumentaron sus niveles de carbono en la materia orgánica particulada y sus niveles de nitrógeno, bien cerquita del eje, los que no tuvieron cambio, y acá abajo los que disminuyeron los niveles de carbono y de nitrógeno en la materia orgánica particulada, ¿no? Lo mismo podemos ver en la materia orgánica asociada a la fracción mineral, o sea que hay pares que también aumentaron el contenido de carbono y nitrógeno en esa fracción de la materia orgánica, y otros pares que la disminuyeron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hacemos los promedios, y quizá lo que en este momento importa para los inventarios, y no hay cambios de stock. Ahora, claro, cuando agarramos pares separados, ahí vemos que sí, en algunos hay aumentos y en otros disminuciones. ¿Qué es lo que estaría faltando saber? Bueno, podemos agrupar alguna cantidad, situaciones, digamos, ver cuáles son los mecanismos o por qué estas situaciones aumentaron. O sea, podemos juntar factores de respuesta para explicar esos cambios, y ahí sí podríamos agrupar, quizá suelos que son más, digamos, que tienen menos contenido de materia orgánica, cuando hacen mejoramiento aumentaron el nivel de carbono, o por texturas, o por algún factor que uno pudiera agrupar, y ahí sí hacerlo más por subgrupos, ¿no? Para eso todavía falta bastante investigación, justamente profundizar en cuáles son los mecanismos que hacen que en algunos suelos aumenten los niveles de carbono y nitrógeno y en otros bajen. También viendo acá el tema de los cambios en la biomasa de raíces en los diferentes pares de campo natural y mejoramientos de campo evaluados, acá tenemos biomasa subterránea de los mejoramientos, acá biomasa subterránea de campo natural. Y también acá se observa que algunos pares en el campo natural, digamos acá, ¿no? Por ejemplo, agarramos este par, ¿no? el sitio número 4, y lo que vemos es que el campo natural tenía mayor biomasa subterránea que los mejoramientos. Sin embargo, agarramos ese otro par y vemos que al hacer mejoramientos aumentó la cantidad de biomasa. Entonces también tenemos comportamientos dispares, y por eso también toda la complejidad que estaba hablando Gervasio anteriormente.
Y ya para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, digamos las grandes consideraciones finales de la poca información que se tiene hasta ahora, es que cuando se trata de promedio, los mejoramientos de campo no secuestran carbono, digamos, no podemos decir que haya un secuestro de carbono porque no se ven los cambios. Sin embargo, la materia orgánica ahí sí puede haber sufrido cambios en distribución dentro del perfil, proporción de las diferentes fracciones físicas de la materia orgánica, enriquecimiento de fósforo, lo que veíamos recién. Evaluando las situaciones particulares, en algunos casos se observa secuestro de carbono por parte de los mejoramientos de campo y en otros pérdidas del mismo. Y ahí falta mayor estudio para conocer cuáles son los factores que podrían estar generando esas diferencias de comportamiento.